En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al final de las bancas, ustedes o a la salida de la iglesia van a encontrar este sobre, que es para la campaña que dirige el obispo cada año, Caridad y Desarrollo. Se pueden llevar el sobre y pensar cómo pueden colaborar y traerlo cuando puedan. Este miércoles es miércoles de ceniza y no es día de obligación. Hay misa a las 8:15, servicio a las 12 y a las 6. Y la fiesta de la iglesia, pues, de la escuela, tiene lugar este fin de semana en los terrenos de la capilla de San Juan Bosco. Pues Jesús en el Evangelio pues de lo que voy a hablar es exageradamente simple, pero exageradamente delicado, y es bien importante que lo entiendan bien, por si lo entienden mal, después vienen y me lo reprochan aquí en la confesión. Eso hay que entenderlo bien. En el Evangelio tenemos que Jesús les dice: miren que vamos a Jerusalén y allí el Hijo del Hombre le va a pasar estas cosas, ¿verdad? Y el Evangelio dice que ellos no entendieron nada. Jesús quería que ellos tomaran en cuenta y lo tuvieran siempre en cuenta por qué va a pasar lo que va a pasar. Y nosotros es imprescindible saber qué es lo que pasará durante esta Cuaresma, durante la Semana Santa, y considerar una y otra vez todo lo que nuestro Señor sufrió por nosotros. Si a los discípulos les resultaba difícil de entender, a nosotros no. A nosotros no, porque ya lo vimos y lo vivimos, y nosotros estuvimos ahí con nuestros pecados. La conversión comienza siempre en el interior. Ya muy después tendrá algo que ver con las cosas de afuera, con el exterior. Pero la conversión, la cuestión del corazón. Dios no nos ha mandado que no tengamos ningún pecado, y Él no puede esperar eso. De hecho, la Iglesia ha condenado la idea de que alguien en estado de gracia, y se lo voy a repetir 2 veces para que me lo entiendan. La Iglesia ha condenado la idea de que alguien en estado de gracia y sin ningún privilegio especial de Dios puede perseverar en la vida sin cometer ningún pecado. Eso es herejía. Sí, eso no se les puede pasar, eso hay que entenderlo muy bien. Si ustedes están esperando el día en que vivan sin cometer ningún pecado, eso nunca va a pasar. Y es más, es condenado por la Iglesia. Sí, la naturaleza humana tiene unas tendencias que es prácticamente imposible no tenerlas. Sí. La única arma, la única ayuda que tenemos es el poder de Dios. Y en la epístola que acabamos de leer, esto que dice San Pablo sobre la caridad, la primera persona con la que hemos de tener toda la paciencia y toda la caridad del mundo es con nosotros mismos. ¿Sí? Hay que ser muy pacientes y solo esperar en la misericordia de Dios. ¿Sí? Entonces, si sabemos que tenemos estas malas inclinaciones en la naturaleza humana, hay que ser muy pacientes, pero no hacer nada para contrariar las tendencias. Eso es pecado mortal y nos podemos perder. No hacer nada o desesperarse, las 2 cosas son pecado mortal. Entonces, no podemos desanimarnos. La debilidad o las debilidades que tenemos
por algo están allí. Y el único propósito de que estén allí es para que siempre estemos nosotros humildemente dependiendo de Dios. ¿Sí? Porque hay muchas personas que pueden decir, no. La idea mía es no tener ningún pecado. O es más, por la gente que dura años sin confesarse, como pasa exageradamente seguido, ¿verdad? Vienen y se confiesan, dicen, pues no me acuerdo de que una vez no fue a misa, ¿verdad? ¿Y todos los demás pecados? Sí. Hemos de acercarnos a la confesión con este deseo único. Y esto es lo más importante de lo que les voy a hacer. Si vamos a acercarnos a la confesión, hemos de acercarnos solo con el deseo de querer amar y servir, conocer más a Dios. Con el deseo de conocer, amar y servir más a Dios. Si ustedes se acercan a la confesión para no tener ningún pecado y decir, no quiero tener, Padre, estas dificultades o estas tentaciones, ustedes están mal. El propósito primero de acercarnos a la confesión es poder querer amar más a Dios y servirlo y conocerlo. Eso es lo primero. La confesión no es una cosa mágica, ¿verdad?, que arregla todas las cosas. Por eso decía al principio, la conversión comienza en el corazón. Y entendemos con esto dos cosas. La primera, el arrepentimiento con respecto al pasado y el propósito de enmienda con respecto al futuro. Estas dos cosas contienen el arrepentimiento, el sacramento de la penitencia. Con respecto al pasado, nosotros lo único que hacemos es arrepentirnos y dolernos de nuestros pecados. No desesperarnos, ni desanimarnos, ni decir no puedo hacer nada por esto. No. Con respecto al pasado, lo único que vale es el dolor por el pecado, y eso en razón de que fue ofensa a Dios. Sí, porque es muy fácil para uno decir, pues tengo el remordimiento. El remordimiento no tiene nada en absoluto que ver con el sacramento de la penitencia. Si ustedes se acercan a la confesión solo con el remordimiento del pecado, eso no es suficiente para la confesión. Una cosa es el dolor por el pecado. Otra cosa muy distinta y que no tiene nada que ver con Dios es el remordimiento. El remordimiento es el sentimiento que una persona experimenta cuando se da cuenta de que algo no lo hizo bien. Para eso no necesitamos a Dios. Sí. Con respecto al pasado, lo único que importa es el dolor por haber ofendido a Dios. Y ese dolor no puede existir en el alma, al menos que Dios lo ponga como virtud en el alma. Sí, el dolor por el pecado no es natural. El remordimiento es natural. El dolor por el pecado es obra de la gracia. Y nosotros tenemos que estar pidiendo la gracia para tenerlo. Sí. Entonces, no es que uno sienta vergüenza por lo que ha cometido, ni remordimiento. Uno tiene que aspirar a llegar a sentir dolor por el pecado que cometió, porque fue ofensa a Dios. No porque lo que yo sentí, ni porque lo que le hice a los demás, sino porque fue ofensa a Dios. Entonces, eso es lo primero. ¿Quiénes necesitan tener este dolor por el pecado? Todos. Todos. Los únicos que no necesitan tener el dolor por el pecado es nuestro Señor y la Santísima Virgen, y los que están en el cielo y los que están en el infierno.
de allí para allá, todos nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros podemos obtener el dolor por el pecado? Hay que pedírselo a Dios constantemente. Con sinceridad, con valentía, con coraje, comparar, contemplar la seriedad de la maldad del pecado como ofensa a Dios y verlo en contraste con la inmensa bondad de Dios para con nosotros. Eso tiene que poco a poco convertirse en el ambiente normal de nosotros. Porque la inmensa mayoría de nosotros solo nos acordamos de que hemos ofendido a Dios cuando nos toca ir a confesarnos. O solo nos acordamos cuando vamos a hacer el examen de conciencia antes de confesarnos. ¿Sí? O sea, si ustedes se preguntan ¿por qué es que no dejo de cometer los mismos pecados? Porque no hay dolor por el pecado. Nunca alimentamos el dolor por el pecado. ¿Sí? Entonces, hay que pedírselo a Dios, hay que pedirle a Dios la virtud sobrenatural, el don sobrenatural del dolor por el pecado. Considerar la maldad del pecado y la bondad de Dios. Y tercero, de vez en cuando, por eso tenemos, fíjense, en la misa, en la iglesia, que debería ser en todas las iglesias, por eso tenemos frente a nosotros el crucifijo, y grande para que todos lo vean. Si de vez en cuando ustedes pudieran acordarse y meditar y contemplar a Cristo en el Calvario, su cuerpo ensangrentado, sus manos, sus pies perforados, su corona de espinas, como lo describe él en el Evangelio. Si eso hiciéramos, tendríamos menos dificultad con el pecado. ¿Sí? Eso es con respecto al pasado. Con respecto al pasado, el dolor por el pecado. Con respecto al futuro, pues tenemos el propósito de enmienda. ¿Sí? Y eso es la segunda cosa. Tiene uno que tener la determinación de evitar el pecado y la ocasión del pecado. Si no hay determinación, si uno no tiene un plan concreto para ver qué es lo que en concreto va a hacer para evitar el pecado, independientemente de lo que cueste, uno en realidad no está arrepentido. ¿Sí? Entonces, es fácil confundir el remordimiento con el arrepentimiento. La verdad sobre el arrepentimiento verdadero se verifica solo en el propósito de enmienda. Si yo no tengo nada en concreto de lo que voy a hacer para evitar el pecado, entonces yo no odio el pecado. Y pienso que en cuanto suceda, en cuanto se dé la ocasión, lo voy a volver a cometer. Eso no importa. Pero uno tiene que tener la determinación de no volver a cometer el pecado. Dice el dicho que quien quiere el fin, tiene que querer los medios. Por ejemplo, Pilato, a él le nació la idea, él tenía el deseo de no entregar a su maestro. Tener el deseo y tener la voluntad es otra cosa. Sí. El propósito firme de enmienda implica mucho más que un simple deseo. Exige la voluntad propia, seria. Si no hay nada concreto que yo voy a hacer para evitar la ocasión del pecado y el pecado, hay que sospechar de la realidad del arrepentimiento. ¿Sí? El camino al purgatorio, como dicen, está lleno de buenas intenciones. La confesión sin verdadero arrepentimiento y sin buen propósito de enmienda es una decepción.
para nosotros. La absolución en el sacramento de la penitencia toca solo aquellos pecados de los que verdaderamente nos arrepentimos. Deberíamos probar la realidad de nuestro arrepentimiento probando la realidad de la determinación. ¿Estoy yo dispuesto? ¿Tengo yo la voluntad de hacer lo que esté de mi parte para evitar el pecado y la ocasión de pecado, no importa lo que cueste? Esa es la prueba del arrepentimiento. Si es digno de alabanza, el que uno tenga el deseo de no cometer el pecado, más digno de alabanza tiene que ser el que uno tenga cosas concretas que hacer. Eso es muy, muy importante. Entonces, como decía, es imposible pasar por esta vida sin cometer pecados. Esa es nuestra realidad. Pero que alguien se desespere o que no haga nada por evitar el pecado, ese es el peor de los males. Ese es el peor de los males. Lo único que Dios espera de nosotros, independientemente en qué situación nos encontremos, ya sea que tengamos menos pecados o que tengamos más pecados, lo único que Dios espera de nosotros es que lo amemos más, que lo sirvamos más, que lo conozcamos más. Esa es la lucha nuestra. Nuestra lucha ha de ser amarlo más, quererlo más. Ya lo demás, si Él nos ayuda con su misericordia a luchar mejor contra nuestros pecados, es otra cosa. De nuestra parte ponemos lo nuestro. Y lo nuestro es solo la lucha decidida, concreta, de todos los días, sin desesperarnos, sin desanimarnos y sin esperar que uno no tenga ningún pecado, porque eso es imposible. Hoy nos encomendamos a la misericordia de Dios y que Él nos ayude a perseverar en la gracia como mejor se pueda, sin perder la idea de que estamos aquí para amarlo a Él, para conocerlo y para servirlo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.